7:33, hora de Venezuela. Ya estamos listos con nuestro invitado Gerson Rebanales, embajador de carrera, doctor en Relaciones Internacionales, asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, profesor en el doctorado de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Gerson, un gusto tenerte presencialmente de regreso. Así es, volvimos. En medio de la pandemia. Así es, para mí fue muy grato el que recibí la invitación de ustedes porque, como dice el nombre de tu programa, a tiempo, hay una agenda internacional bastante interesante en estos momentos. Sí, señor. Bueno, que incluye el tema, bueno, siempre importante, siempre actual del Esequibo, ¿no? Aunque pareciera que tiene sus altos y bajos en la opinión pública. Pero, ¿cómo describirías tú el momento actual, sobre todo después que Venezuela está denunciando injerencia de los Estados Unidos en esta controversia? Mira, este es el momento, yo creo, más crítico en nuestra historia diplomática. Si bien en 1902 los ingleses, hoy actores de esta crisis que estamos viviendo, nos bloquearon las costas, era solamente para cobrar las aduanas. En este momento, la pretensión de Guyana y de Inglaterra es verdaderamente despojarnos de un territorio que fue o es parte de Venezuela desde el momento de su fundación como capitanía general, como lo declaró el libertador Judith Posedete. Guyana no es lo que todos acostumbramos y conocimos aquel mapa con unas rayitas, de un reclamo de 159.000 kilómetros que de ahí no pasó verdaderamente en lo que es crear la conciencia de lo que es ese territorio. Ese es un problema de soberanía, de integridad territorial. Si la Corte dicta un auto o un fallo en contra de los derechos de Venezuela. Entonces es mucho más complicado lo que hasta ahora se ve. La injerencia de los Estados Unidos verdaderamente es grosera. Yo planteo que inclusive que ese es un problema petrolero, fundamentalmente, para la injerencia de los Estados Unidos, porque resultó que en el 2007, cuando se hizo aquí parte de la nacionalización, se nacionalizaron algunas propiedades de Exxon. En ese momento estaba llegando el señor Rex Tillerson a la presidencia de la empresa. Lo tomó como una ofensa personal, bueno, y hoy vemos todo lo que está haciendo, porque la punta de lanza de todo esto indudablemente es Exxon quien financia las inversiones y quien financia el aparato jurídico que nos amenaza. ¿Qué puede pasar en lo sucesivo, sobre todo cuando tú describes el actual momento, oye, como el más crítico desde el punto de vista diplomático, ¿no? Bueno, afortunadamente, después como dices tú que hay unos altos y unos bajos, en los últimos 2-3 años el gobierno tomó conciencia, aunque ya en la época del 2000, cuando el doctor José Vicente Rangel hizo una acción y denunció unas concesiones satelitales que se habían dado ahí en Guyana, y Guyana echó para atrás. Ese era el momento verdaderamente de Venezuela haber atacado política, digo atacado usando un término militar, política y jurídicamente las acciones. Pero no, se dejaron pasar con el tiempo, y cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ex secretario general, dio un preaviso de que si no había una solución para finales del 19, sería enviado el caso a la Corte. Bueno, ahí no hubo ningún tipo de acción diplomática a la hora de la verdad de impedir esa acción, y llegamos a la Corte, violando todos nuestros derechos, nuestros reconocimientos. ¿Qué puede pasar? Bueno, afortunadamente, como te digo, el gobierno tomó unas acciones que se llaman acciones preliminares, opciones preliminares, y eso detuvo las decisiones de la Corte hasta que revise el fallo que realizó en el 2020, considerando que tenía jurisdicción, algo que Venezuela se ha negado. ¿Qué podría pasar? A corto plazo, que la Corte decida que Venezuela tiene razón y el juicio vuelve a cero. Muchos analistas piensan que la reclamación podría comenzar a retrotraerse a 1897 con el Tratado de Washington, donde Inglaterra fraguó todo el fraude jurídico que se realizó
en el laudo de París del 89 hasta este momento, porque Inglaterra y los Estados Unidos están comprometidos en esto. En la composición de la Corte hay cuestiones hay unas dudas razonables en contar con su transparencia. Yo no digo que todos los magistrados, pero Guyana tiene un peso de 3 magistrados dentro de la Corte. Tiene el ad hoc, que ahora es pleno, el que acaba, el juez ad hoc que acaba de nombrar, y una juez que es la presidenta del tribunal, que es americana. ¿Qué puede pasar? Si decide a favor de las objeciones preliminares de Venezuela, nos retrotraemos al 1897 posiblemente. Si decide a favor de Guyana y continuar el juicio, el gobierno de Venezuela tiene que tomar una decisión ya definitiva en cuanto a si se hace presente o no se hace presente. Porque hoy en día, aunque hemos ido a la Corte y hemos nombrado unos coagentes, estamos bajo una figura jurídica que es la presencia, estamos actuando bajo la no presencia. Y eso es un mensaje sumamente extraño y raro. Es algo así como de la metadiplomacia. Estamos, pero no estamos. Y ahí Venezuela tendría que entonces verdaderamente tomar una serie de acciones, como es contrademandar, demandar a la propia Inglaterra, la que siempre se ha mantenido detrás, porque quienes firman el Acuerdo de Ginebra son Venezuela y el Reino Unido. Y Guyana firma solamente como un observador, porque Guyana era una colonia sin capacidad en el derecho internacional para firmar un acuerdo internacional. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, el gobierno o toma verdaderamente una decisión política para pelear esos derechos, o vamos a ser despojados por un laudo, nuevamente un laudo arbitrario, vamos a llamarlo así, en cuanto a la decisión que tome, porque desconoce todos los derechos de Venezuela históricos en el territorio, así como la negativa que ha tenido Venezuela en la jurisdicción. Y hay algo mucho más grave, que tú preguntas qué puede pasar en esos escenarios. Que Colombia siempre ha pensado en ir a la Corte. Lo que pasa es que, bueno, ha mantenido una posición más discreta, porque antes del Caldas, con el canciller Londoño, ya asomaba recurrir a la Corte. Pero como Venezuela no es parte ni del Acuerdo de Bogotá de soluciones pacíficas establecida, donde contiene la parte jurisdiccional, ni ha hecho los manifiestos que exige la propia Corte Internacional de Justicia hoy en día, que si una manifestación expresa no lo ha realizado, bueno, quizás Colombia en aquel momento se abstuvo. Entonces, el qué puede pasar es muy delicado a largo plazo para la integridad territorial de Venezuela. Oye, qué buena, qué clara y al mismo tiempo qué preocupante descripción has hecho sobre los escenarios posibles, y además como tú concluyes recordándonos que tenemos asuntos y discusiones limítrofes pendientes de cada lado, ¿no? Tanto por Oriente como por Occidente. Más grave aún, porque creo que Venezuela es uno de los pocos países que está peor que Ucrania, con problemas por todas sus fronteras, o gran parte de su frontera, porque una decisión en contra de Venezuela en la zona en reclamación obligaría a una renegociación en la plataforma atlántica. Así que es Colombia, Guyana y posiblemente parte de esa plataforma, la salida Atlántico. Wow. Amigos, estamos escuchando a Gerson Rebanales, embajador de carrera, doctor en Relaciones Internacionales, asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, profesor en el doctorado de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Tú hacías alusión a algo con lo que uno ha crecido, ¿no? Viendo ese mapa con las rayas diagonales de la zona en reclamación. Yo me pregunto, para ti como embajador de carrera, ¿piensas que en el sentir, en la concepción de los venezolanos en su gran mayoría, hay claridad con respecto a la pertenencia de ese territorio, a la profundidad mínima que requerimos para entender y creernos que verdaderamente ese territorio nos pertenece? Incluye ahí la educación, lo que tú quieras tomar en cuenta, ¿no? No, mira, no hay conciencia, y te lo digo que dentro de los propios gobiernos, no sino echando para atrás, nunca ha habido abiertamente una política propia agresiva sobre esa reclamación. Yo empecé mi carrera diplomática en Guyana, hace 30 y tantos años. Imagínate. Y verdaderamente mientras Brasil penetraba comercialmente, nosotros no tenemos ningún tipo de acción en ese respecto. La población muy poco, y sobre todo estas nuevas generaciones,
Es que además hay muchos problemas para preocuparse de una cuestión que es peor que el Darién. Cruzar Claro. esa zona es peor que el Darién. Y como nosotros teníamos una gran explotación, llegamos a tener 3.200.000 barriles explotándolos día a día. El pensar en las exploraciones que se sabía que podía haber petróleo en esa cuenca no era de interés en ese momento para las empresas operadoras. Si lo sacábamos de aquí enfrente, en nuestro territorio, involucrarnos para allá, no creo. Hay una necesidad de que el actual gobierno mantenga una campaña de concientización. Pero la grave pregunta de esto es, si llegamos a tener ese espíritu de tratar de recuperar ese territorio y hay una decisión en contra, ¿qué puede hacer la población? Esa es una decisión que es irrevocable de la Corte Internacional de Justicia. Podemos seguir diciendo que la Guyana es nuestra, pero tanto la comunidad internacional, donde el CARICOM, los no alineados, todos esos países están a favor de Guyana, lamentablemente. Sí. Por cuestiones históricas de los ingleses, del Commonwealth, o raciales, porque Guyana está creada en base a una fuerza de trabajo que trajeron de la India, de Calcuta, y africanos. Ahí el amerindio es muy poco, y cuando el amerindio se alzó en los años, al finalizar, creo que el doctor Raúl Leoni y Caldera, no se le prestó la ayuda militar que ellos llegaron a pedir en ese momento. Y ahí se perdió, como hoy en día Texas o Panamá, que fueron parte de una división del país. Doctor Rebanales, se agotó el tiempo literalmente, pero usted quiere hacer algún comentario sobre las elecciones en el Colegio de Internacionalistas, brevemente. Sí, brevemente, que hay una necesidad de llamar a elecciones y que los internacionalistas participen. Tenemos 15 años sin elecciones dentro del colegio. Entonces, únicamente una cuestión de reinstitucionalizar el Colegio de Internacionalistas, independientemente de lo que piense de las intervenciones del Consejo Nacional Supremo Electoral. Nosotros vamos por las vías legales de llamar a elecciones a todos los colegiados. Bueno, muchísimas gracias por este regreso y esperamos seguir teniéndolo aquí presencialmente en estudio. Un abrazo. Gracias. Amigos, volveremos.